Hola, soy Estefanía Espinosa Vidal. Soy psicóloga sociolaboral y además consultora de mindfulness transpersonal. Voy a ser tu facilitadora a lo largo de este curso y te doy la más cordial de las bienvenidas. Espero que puedas aprender algunas cosas nuevas que te ayuden a tener un mejor manejo y contención de tus emociones cuando lo necesites, especialmente en momentos complejos. Si quieres buscar más ejercicios o algunos temas de reflexión, te dejo mis redes sociales en Instagram, LinkedIn y Facebook acá, colgados en esta lámina. Y antes de continuar con nuestro curso, te quiero proponer algo. Para poder incorporar nuevos conocimientos o prácticas es necesario prestar atención de forma consciente. Por lo mismo, si te es posible, te invito a dejar el teléfono en silencio y a dedicarle un tiempo, el que sea que tú establezcas a cada módulo. Lo que ya no hiciste, no lo hagas mientras estás en este curso y lo que hagas después, precisamente será después. Disfruta del aquí y el ahora. Módulo 1. Contexto, situación actual y crisis. Para comenzar este módulo, ¿cómo te sientes hoy? ¿Cómo estás aquí y ahora? Identifica en esta serie de emojis la que más se acerque a tu estado actual. Contexto actual, crisis y situación de la emergencia sanitaria. Actualmente, como humanidad, planeta y país, estamos atravesando por un momento de crisis que afecta a más de una de las esferas de nuestras vidas. Es decir, todo nuestro sistema de vida cotidiano se ha visto traslapado y se ha visto tocado por esta situación actual pandémica. Como te decía, la pandemia del COVID-19 ha cambiado mucho la forma en que vives tu vida, ha traído incertidumbre, las rutinas diarias se han alterado, se suman presiones económicas además del aislamiento social que hace que todo sea aún más complejo. Por lo mismo, es posible que puedas estar experimentando más de un estado de ánimo, diversas sensaciones y también muchos pensamientos que no te dejan en paz. Uf, bueno, tranquilo, tranquila, es normal. Estamos atravesando un momento de crisis e incertidumbre y es posible que te puedas sentir confundida, confundido, errático, triste o de cualquier otra forma. Tal vez estás pasando por muchas preocupaciones al mismo tiempo, sin contar que existen aquellas relacionadas directamente a la salud, es decir, el temor a enfermarnos o que se enferme algún ser querido. ¿Cuánto irá a durar la pandemia? ¿Qué irá a pasar en el futuro? Son algunas de esas preguntas. El exceso, además del acceso a la información, los rumores y las noticias falsas pueden hacer que te sientas sin control y que no tengas claro qué hacer. Los expertos han recomendado algunas medidas de afrontamiento ante la pandemia. Lo primero es cuidar tu cuerpo, tratar de dormir, tratar de tener actividad física, comer saludablemente, evitar tabaco, alcohol y drogas, limitar tu tiempo frente a las pantallas, relajarte y cargar la energía. Otra área es cuidar tu mente, tratar de tener una rutina, limitar tu exposición a los medios de comunicación, mantenerte ocupado o ocupada, cultivar tu vida espiritual, establecer prioridades y por último, conectarte con otras personas, formar conexiones, haz algo por otros, presta apoyo en caso de no poder hacerlo. Evidentemente esto excluye a ver a otras personas y visitarse, pero sí es importante poder reconectar a través de los medios de comunicación que tengamos y poder estar acompañándonos. Lectura complementaria. Estimado alumno o alumna, te invitamos a descargar la infografía Lidiar con el estrés durante el brote de 2019 NCOV de la OMS, que se encuentra disponible en la sección de descargables de la plataforma. Texto número 1. Crisis y el impacto en nuestras vidas. La palabra crisis tiene muchas definiciones. Proviene del latino crisis y del griego crisis. La primera acepción es un cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o una situación o en la manera en que estos son apreciados. Otro también tiene que ver con una situación mala o difícil. Y es que es importante recordar que a lo largo de nuestras vidas se producen crisis que interrumpen bruscamente el curso normal de nuestra propia historia.
Las crisis pueden ser de dos tipos: del desarrollo, es decir, que son previsibles, ineludibles al paso del tiempo y a la consecución de etapas vitales, o circunstanciales o accidentales, que son sobrevenidas e inesperadas. Ambos tipos de crisis tienen en común que interrumpen nuestra trayectoria vital, generando cambios en nuestro equilibrio emocional y de vida. La palabra crisis viene del griego crisis y a su vez del verbo krinein, que equivale a separar o decidir. En nuestro idioma posee varios significados. Puede ser un súbito cambio o alteración de gran importancia en el desarrollo o progreso de algún hecho o acontecimiento, y esta alteración puede ser física o metafórica. Las situaciones de crisis normalmente nos llevan a experimentar diversos sentimientos como miedo, incertidumbre, angustia y ansiedad, entre muchas otras cosas que a nivel físico suelen manifestarse con un mayor nivel de alerta, palpitaciones, dolores de cabeza, dificultad para respirar, insomnio, entre otras. Entonces podríamos definir dos tipos de crisis. Las primeras, que son aquellas crisis del desarrollo, son predecibles y sobrevienen cuando una persona va cumpliendo etapas en su vida, desde la niñez hasta la senectud. Presentan una conducta indiferenciada y marcan un trastorno en el área intelectual y afectiva. Algunos ejemplos de estos tipos de crisis pueden ser la crisis del nacimiento en la infancia, crisis de la pubertad y adolescencia, de la primera juventud, de nuestra edad media, ¿cierto? Y la tercera edad. Por otra parte, los otros tipos de crisis son aquellas crisis que se refieren a algo circunstancial, que son inesperadas, accidentales y dependen sobre todo de factores ambientales. Abarcan una alteración psíquica y de la conducta ante la pérdida o amenaza, o también de pérdida de los aportes básicos, ya sea en cuanto a lo físico, psicosocial, socioculturales, en las cuales están interrelacionadas entre sí. Algunos de ejemplos de este tipo de crisis pueden ser separaciones, pérdidas, muertes, enfermedades corporales, desempleo, trabajo nuevo, fracaso económico, violaciones, incendio, etc. Y bueno, algunas características de las crisis circunstanciales son que son repentinas, es decir, aparecen de golpe, son inesperadas, no se pueden anticipar, son urgentes, pues amenazan el bienestar físico o psicológico, son masivas. Muchas crisis circunstanciales afectan a muchas personas al mismo tiempo, por ejemplo, desastres naturales, pandemias, etc. Y además traen peligro y oportunidad. La crisis puede desembocar en un mejoramiento o en un empeoramiento de la situación de la persona inicial. Cabe mencionar acá y preguntarse, bueno, se parece un poco, ¿verdad?, a la realidad que tenemos actualmente. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Las causas de las crisis son alusivas al evento que precipita la crisis, al tipo de crisis y a la funcionalidad de las estrategias de afrontamiento desarrolladas por las personas. Tienen que ver con la historia personal, nuestra escala de valores, el manejo de la pérdida y la frustración y la homeostasis física, psíquica y social. La forma en la que superamos las crisis dependen del restablecimiento saludable del equilibrio emocional y de que seamos capaces de continuar la vida satisfactoriamente. Por el contrario, se puede producir un deterioro que no nos permita avanzar y nos quedemos estancados en este momento crítico en la vida, y que a partir de aquí nuestra vida gira en torno a este suceso sin conseguir progresar. Por lo mismo, se vuelve de suma importancia aceptar que seguramente las cosas no funcionarán de la manera en que esperamos. Lo más útil es intentar no resistirnos a cómo están ocurriendo las cosas, ya que las crisis generalmente conllevan cambios ante los cuales no estamos acostumbrados, ya que entre más resistimos una situación, más persistirá nuestro descontento y más persistirá aquello que nos molesta. Las fases de las crisis son las siguientes. La primera, el desorden, donde nos vamos a referir a las reacciones iniciales en el impacto del suceso. La segunda, la negación, que puede acompañarse de un entorpecimiento emocional, en no pensar en lo que pasó o la planeación de actividades como si nada hubiese pasado. La tercera fase es la intrusión, donde se incluye la abundancia involuntaria de ideas de dolor por los sentimientos acerca del suceso, sea una pérdida o alguna otra tragedia. Pesadillas recurrentes u otras preocupaciones e imágenes de lo que ha pasado son características de esta etapa.
La cuarta etapa es la translaboración, donde se expresan, identifican y divulgan pensamientos, sentimientos e imágenes de la experiencia de crisis. Y por último, la terminación. Es cuando el suceso ha sido enfrentado, los sentimientos y pensamientos se han identificado y se han expresado. La organización ha sido consumada o iniciada. Es importante también saber que existen factores de riesgos asociados a las crisis. Uno de ellos es el medio ambiente, donde podemos encontrarnos con problemas socioeconómicos por las situaciones financieras, las presencias de violencia y maltrato familiar y social, la disfuncionalidad familiar, la ausencia de redes y de apoyo social. Otro factor tiene que ver con el factor de atención o el evento precipitante, es decir, el impacto del evento y el grado de amenaza percibida sobre el bienestar físico, psicológico, social y o de proyecto de vida. Las variables propias de las personas, ya sea su edad, su ciclo vital, su género, experiencias de crisis anteriores, estrategias de afrontamiento inadecuada, distorsiones cognitivas, valores y sistemas de creencias, control sobre las decisiones, capacidad de reorganización y restricciones concomitantes, el consumo de drogas psicoactivas y también el estado de salud física y mental. El cómo vivimos las situaciones críticas y cómo las integramos en nuestras vidas para continuarla de la forma más satisfactoria posible se va a ver afectada por diversas variables, ya sea por variables personales, familiares, sociales, del propio hecho en sí mismo, o también según las consecuencias que van a ejercer en la influencia para determinar las reacciones que se produzcan ante una crisis y nuestra recuperación. Para algunos autores como Slaikio, en 1996, plantean que el estado de crisis surge de un evento precipitante que genera impacto emocional e implica una desorganización y desequilibrio en las personas. Sin embargo, este evento crítico está limitado en el tiempo, sigue patrones sucesivos de desarrollo a través de diversas etapas y tiene el potencial de resolución hacia niveles de funcionamiento más altos y bajos, generando crecimiento o deterioro según sea el caso. Los principales aspectos del estado de crisis son la confusión de sentimientos, pensamientos o conductas, la incapacidad para manejar situaciones nuevas, distorsiones cognitivas, es decir, la forma en la que estamos pensando asociadas al suceso traumático, pérdidas transitorias de las expectativas de vida, fracaso en la solución de problemas para salir adelante, desequilibrio emocional y trastorno emocional. Signos y síntomas de las crisis. Algunos signos que nos podemos encontrar durante una crisis pueden ser la desorganización mental, la confusión y trastornos del estado de crisis que pueden afectar diversos aspectos de la vida de una persona y al mismo tiempo sentimientos, pensamientos, conductas, relaciones sociales y funcionamiento físico. Algunos de los síntomas que podemos experimentar las personas ante una crisis nos encontramos con cambios en la conducta, ya sea más agresiva, impulsiva, hiperactiva, actos vulgares o indecentes. Cambios en nuestro estado emocional, sentimientos de confusión, cansancio, agotamiento, culpa, desamparo, enajenación, irritabilidad, miedo, tristeza, depresión, pesadillas, angustia, ansiedad, pánico, tensión mental, indecisión, falta de confianza y sentimientos de inadecuación. Vulnerabilidad al llanto con explosiones de lágrimas. Dificultades para pensar, falta de concentración, pensamiento de túnel. Dificultad para poder tomar decisiones e ideas o acciones autodestructivas. Síntomas físicos dados en enfermedades, dolores psicosomáticos, faltas de sueño, insomnio, problemas del dormir, dolores de cabeza, indigestión, falta de apetito, etc. Desorganización del funcionamiento en sus relaciones laborales, familiares y sociales. Ante una crisis existen ciertas reacciones que son habituales, ya que las crisis responden a eventos que son peligrosos y casi siempre son vividas desde lo doloroso. Las personas tendemos a movilizar nuestras reacciones que son muy poderosas y que ayudan a aliviar el malestar y a recuperar el equilibrio que existía antes del inicio de la crisis. Si esto pasa, las crisis pueden superarse y además aprendemos a emplear nuevas estrategias adaptativas que pueden ser útiles en el futuro. Es así como podemos considerar una crisis también como una oportunidad,
en la cual vamos a volvernos más fuertes y vamos a lograr también haber aprendido cosas que en la vida, en el futuro, nos van a servir ante una situación igual de crítica o compleja. Y es que es importante recordar que los eventos traumáticos nos producen cambios en el mundo, ya sea de forma interna y también externa. En cuanto al mundo externo, cambiará y será percibido de una forma extraña, tal vez sin significado, sin sentido, un lugar amenazante, incierto, confuso e incluso hasta violento. En nuestro mundo interno se podría modificar nuestro modo subjetivo de ver las cosas. No vamos a articular bien el proceso de percepción, identificación y memoria. Por lo tanto, cabe acá recalcar que es muy importante saber que todos vivenciamos las crisis de formas distintas y por lo mismo sabemos que van a afectarnos de maneras distintas en todos los aspectos de nuestras vidas, ya sea en nuestro mundo interno o en nuestro mundo externo. Estimado alumno o alumna, te invitamos a descargar la infografía Memoria Traumática, estrategias de afrontamiento adaptativas e inadaptativas, que se encuentra disponible en la sección de descargables de la plataforma. Texto número 2. Y bueno, como pudimos revisar, las crisis son eventos puntuales y por lo mismo se pueden integrar a nuestra historia de la vida. Sin embargo, no todas las personas las vivencian de la misma forma, por lo que habrán algunas a las que estas circunstancias les pueden generar cuadros relacionados con estrés. Por esta razón, revisaremos qué nos ocurre cuando nos estresamos. Estimada o estimado alumno o alumna, te invitamos a revisar el video que está en la sección de descargables, cómo aprovechar las crisis personales para vivir mejor, de Terry McLean. El estrés, causas y sus consecuencias. Responda a las siguientes preguntas. ¿Qué es el estrés? ¿Es bueno o es malo tener estrés? ¿Qué opinas? Bueno, antes que todo te quiero recordar que el estrés es una respuesta humana, natural, y que ocurre frente a exigencias o imprevistos ya sean estos gratos o dolorosos. Constituye una señal de alarma frente a los peligros o situaciones nuevas, y además es la clave de nuestra adaptación al medio. Y es que tu cuerpo está preparado para reaccionar ante el estrés. De este modo se activan áreas de tu cuerpo para reaccionar contra las amenazas de los depredadores y otros agresores. Y aunque es poco probable que hoy día te encuentres ante amenazas que sean de depredadores u otro tipo de agresores, esto no significa que la vida no pueda causarnos estrés. De hecho, todo lo contrario, esta vida rápida que hoy día además estamos viviendo en medio de una crisis, por supuesto que puede producirnos y nos produce estrés. Y es que es muy importante saber que esta reacción es natural. Por lo mismo, no es bueno ni malo tener estrés. Es una reacción natural que se da en respuesta a alguna situación desafiante, impactante a nivel físico y o emocional. Es una reacción de activación del organismo completo frente a estresores, es decir, a todo aquello que se puede evaluar como una demanda, amenaza o daño. La respuesta al estrés activa el mecanismo de supervivencia, de lucha o escape y se activa por sensación de amenaza física. Le dice al cerebro y al cuerpo que entra en un estado de alerta. Nos protege del peligro, por lo tanto es adaptativa. Y este mecanismo se ha heredado, está a la base de nuestra respuesta al estrés. Respuesta biológica natural ante el estrés. Vamos a poner el siguiente ejemplo. Vas caminando por la calle muy tranquilamente, en otro momento de la vida, obviamente no hoy, y de pronto un perro grande aparece y te ladra, asustándote mucho. ¿Qué crees tú que sucede en tu cuerpo? Bueno, lo primero que ocurre es que tu hipotálamo, una pequeña región en la base de tu cerebro, activa un sistema de alarma en tu cuerpo. Una serie de señales nerviosas y hormonales le da la señal a las glándulas suprarrenales a liberar una gran cantidad de hormonas entre las que nos encontramos la adrenalina y el cortisol. La adrenalina aumenta la frecuencia cardíaca, elevando la presión arterial y aumentando los suministros de energía. Y por otra parte, el cortisol
reduce las funciones que serían no esenciales o perjudiciales en una situación de lucha o huida. Altera las respuestas del sistema inmunitario y suprime el sistema digestivo, el sistema reproductor y los procesos de crecimiento. Y es que el estrés tiene un importante componente psicológico, ya que la respuesta del organismo depende de la percepción individual y de los recursos que subjetivamente están disponibles para enfrentar la situación. Hay ocasiones en que nos estresamos no solo por situaciones concretas, sino que también por lo que imaginamos sobre ellas. Por eso las personas que tienden a imaginar escenarios en los que no lograrán sus objetivos o sus metas, se encuentran con muchas dificultades para poder conseguirlos, estresándose más. Bueno, y entonces, ¿por qué se produce el estrés? El estrés puede producirse por eventos agradables o desagradables para la persona que los vivencia. Recuerda que dijimos recién que cada persona lo vivencia desde su punto de vista y a su manera. Sin embargo, cada persona le da un significado y vivencia a las cosas de forma distinta. Lo común a todas las situaciones estresantes es que la persona siente que carece de respuestas adecuadas para poder manejarlas o controlarlas y empieza a sentir desagrado por no poder hacer nada al respecto. Algunas causas que provocan el estrés pueden ser cambios en nuestra rutina, cambios que llegan de pronto, el estrés invisible del día a día, el estrés que también nos autoimponemos respecto a cómo queremos hacer las cosas y las expectativas que tenemos sobre nosotros, y por último los factores del ambiente. Hoy, por ejemplo, estamos vivenciando una situación particularmente estresante que está referida y ligada a una crisis mundial y pandemia. Entonces, ¿por qué reaccionamos de la manera en que lo hacemos? Es importante recordar que nuestras reacciones son diferentes en general y la forma en la que reaccionamos en gran medida está afectada por los siguientes factores. El primero es la genética, que controla la respuesta del estrés, manteniéndonos en un nivel emocional bastante estable y que ocasionalmente da la orden para preparar el cuerpo para luchar o escapar. Y por otra parte están nuestras experiencias de vida, las que, en el fondo, hacen que las reacciones más fuertes al estrés a veces se puedan atribuir a eventos traumáticos ocurridos en el pasado, es decir, a nuestro aprendizaje y a la historia que hemos construido en nuestra vida. Algunos acontecimientos que pueden generarnos estrés pueden ser situaciones como un matrimonio o un divorcio, embarazo, cambio de trabajo, horarios, jefes o despidos, discusiones, reuniones familiares, vacaciones, jubilación, problemas sexuales, cambio de residencia, entre otros. Y es que existen algunos tipos de estrés. El estrés puede ser positivo para poder activar el cuerpo, la mente y la energía de las personas poniéndonos en acción, pero también puede ser negativo, por lo que la persona puede gastar todos sus recursos en tratar de sobrellevar las situaciones que puedan ser potencialmente estresantes. Entonces hablaremos de estos dos tipos de estrés, el cual este estrés positivo se va a llamar eustrés y es la capacidad individual de poder movilizar nuestros recursos. De esta manera podemos adaptarnos de forma más rápida y adecuada ante cualquier tipo de situación. Por otra parte está el estrés negativo o distrés. Y cuando el estrés negativo se prolonga por mucho tiempo, los recursos del organismo se van agotando y la persona puede desarrollar formas perjudiciales o negativas ante el estrés, convirtiéndose entonces en una limitante, generando que la persona no pueda adaptarse ante las situaciones que le toque vivir. Y aquí te presento las fases del estrés definidas por Hans Selye en 1950. La primera fase es la fase de alarma. Es la reacción inicial, una movilización de las defensas. La siguiente es la fase de resistencia. Si el estresor continúa por mucho tiempo, el cuerpo no puede mantener la misma respuesta, produciendo entonces agotamiento. Y aquí es donde entra la fase de agotamiento, donde los síntomas de la reacción de alarma reaparecen y pueden conducir a graves riesgos para la salud, inclusive la muerte. Por último, nos encontramos con la cronificación, donde el cuerpo queda en un constante estado de agotamiento. Cabe entonces a poder ahondar en este estrés negativo o distrés, que es el que nos genera más problemas. Este estrés se genera si esta situación de estrés no somos capaces de controlarla y se prolonga en el tiempo.
es cuando se entra en este estado de resistencia y las personas empiezan a tener una sensación de disconfort, tensión muscular, palpitaciones, sensaciones físicas y emocionales. El problema es que si continúa el estresor, se llega al estado de agotamiento con posibles alteraciones funcionales y también orgánicas. Son aquellas llamadas enfermedades de adaptación, que son características de este estrés negativo o el distrés. Otro tipo de clasificación del estrés puede ser el siguiente, donde hablamos de un estrés general, donde si lo pensamos todos alguna vez nos hemos enfrentado a este tipo de estrés en alguna ocasión. Se resuelve rápidamente y no son necesarias las intervenciones. Otro tipo de estrés es el estrés acumulativo, el cual se acumula en el organismo. Los síntomas son más difíciles de aliviar. Pueden aparecer síntomas físicos ya más serios y están acompañados de una sensación de angustia. Otro tipo de estrés es el estrés traumático o agudo, que se genera debido a incidentes críticos que producen una disrupción a nivel psicológico y además existen reacciones normales ante un evento que es excepcional, o sea que ocurre de repente. Y por último, encontramos el estrés postraumático, el cual se produce por un trauma psicológico, donde en el fondo se genera por un incidente crítico que no ha sido resuelto y genera cambios que perduran en el tiempo. Síntomas y efectos del estrés. Los síntomas del estrés pueden afectar tu cuerpo, tus pensamientos y tus sentimientos, además de tu comportamiento. Una buena forma de afrontar el estrés es a través de reconocer los síntomas más comunes para poder regularte de la mejor manera. Cuando no somos capaces de controlar el estrés, este puede desencadenar muchos problemas de salud, como por ejemplo presión arterial alta, enfermedades cardíacas, obesidad, diabetes. Aquí te dejamos una infografía de cómo el estrés afecta a nuestro cuerpo, qué tipo de sensaciones y síntomas podemos encontrar. Algunos síntomas del estrés a nivel cognitivo subjetivo pueden ser la preocupación, el temor, la inseguridad, la dificultad para poder decidir algo, miedo, pensamientos negativos sobre uno mismo, pensamientos negativos sobre nuestra actuación ante otros, temor a que se den cuenta de nuestras dificultades, temor a la pérdida del control, dificultades para pensar, estudiar o concentrarse y evitar situaciones temidas. A nivel motor encontramos síntomas como evitar las situaciones que son temidas, fumar, comer o beber en exceso, intranquilidad motora, movimientos repetitivos como rascarse, tocarse, etc., tartamudear, llorar o quedarse paralizado. Otros síntomas, por ejemplo, a nivel fisiológico son la sudoración, la tensión muscular, las palpitaciones, la taquicardia, los temblores, molestias en tu estómago, otras molestias gástricas como por ejemplo diarreas, dificultades respiratorias, sequedad de boca, dificultades para poder tragar, dolores de cabeza, mareos, náuseas, molestias en el estómago o tiritar. Y en cuanto a otros síntomas, podemos encontrar irritabilidad, enfado, falta de concentración, pesimismo, depresión, llorar, accidentes, mala comunicación, bajos niveles de productividad y creatividad, además del agotamiento físico. A veces la respuesta natural ante el estrés puede descontrolarse. Cuando el cuerpo reacciona ante el estrés, se desencadenan una serie de procesos internos que vuelven a la normalidad cuando la amenaza ya ha pasado. Sin embargo, hay veces en que los niveles de adrenalina y cortisol, la frecuencia cardíaca y la presión arterial vuelven a los niveles iniciales y otros síntomas reanudan sus actividades regulares. Pero cuando los estresores están continuamente presentes y te sientes constantemente estresado o estresada, con la alarma de pelear o huir encendida, el sistema se mantiene activado constantemente, sobreexponiéndose al cortisol y a otras hormonas, interrumpiendo casi todos los procesos del cuerpo, aumentando así el riesgo de poder padecer alguna patología o trastorno. Por ejemplo, ansiedad, depresión, problemas digestivos, dolores de cabeza, problemas al corazón, problemas de sueño, aumento de peso, además de deterioro de la memoria y la concentración. Algunos efectos comunes del estrés en tu cuerpo, por ejemplo, pueden ser dolor de cabeza, tensión o dolor muscular, dolor en el pecho, fatiga,
cambio en tu deseo sexual, malestar estomacal, problemas de sueño. En cuanto a tu estado de ánimo, puedes encontrarte atravesando estados de ansiedad, de inquietud, falta de motivación o enfoque, sentirte abrumado o abrumada, irritabilidad o que te enojes muy fácilmente, tristeza o depresión. Y en cuanto a tu comportamiento, podemos encontrar consumo de comida en exceso o por debajo de lo normal, arrebatos de ira, drogadicción o alcoholismo, consumo de tabaco, aislamiento social y prácticas de ejercicios con menos frecuencia. Otras consecuencias del estrés pueden ser la predisposición a contraer enfermedades, la alteración de nuestras relaciones personales y nuestra disminución de capacidad laboral. Y como reflexión final, podemos decir entonces que las crisis pueden producirnos muchas respuestas, emociones, sensaciones corporales y pensamientos. Sin embargo, no siempre tomamos en cuenta todas estas señales. Para finalizar este módulo, reflexiona al respecto. ¿Cómo nos relacionamos con estos elementos nombrados anteriormente? Es decir, nuestras emociones, las sensaciones corporales, nuestros pensamientos. ¿Qué factores protectores puedes identificar hoy en tu vida? ¿Qué haces cuando te sientes amenazado o amenazada ante una crisis?